Él escribió un libro que se llama La plenitud del hombre, una cristofanía, ¿sí? Porque ese es otro concepto al que nos va a introducir, un concepto alterno y que, diríamos, va más allá de la noción convencional de cristología. Y escribe este texto, ya se los presento, La plenitud del hombre, una cristofanía. Si en algún momento pueden acercarse a él y leerlo, es de Editorial Ciruela. Joseph Ratzinger lo lee, porque ya Panikkar para ese tiempo estaba siendo un teólogo reconocido, entonces Ratzinger lee el texto y le escribe una carta donde lo felicita por el libro. Y pues Panikkar se emociona mucho, pues Ratzinger, un teólogo de los más conocidos a nivel mundial, le dice, por favor, me lo prologas. Y él ya le dice, bueno, no me pidas tanto, ¿no? No me pidas tanto, pero te felicito por el libro. En realidad, el encuentro entre las diferentes culturas lejos está de romper la sana doctrina y más bien yo diría que está más cerca de adentrarla en realidades más profundas del misterio. Y eso es lo que pasa con este libro, La plenitud del hombre, una cristofanía. Entonces, es una invitación también a dejar el miedo del encuentro con el otro, que no es un La extraño, iglesia se está dañando hasta Ratzinger. sino que es un otro, el alter pars mei, ¿no? El otro que hace parte de mí, el encuentro. Entonces es posible. Sí, bueno, ustedes saben que Joseph Ratzinger escribió la Dominus Jesus y la iglesia pues ha sido un poco reticente a esto de la verdad en otras religiones, con algunos visos de que está parcialmente o de que sí está como cristianismo anónimo, en fin. Pero pues eso hace parte de la reflexión teológica hasta que aparece un teólogo y estira la frontera mucho más allá de lo que se ha dicho. Yo creo que eso es lo que sucede con estos teólogos del diálogo interreligioso. Por ejemplo, John Hick, en este caso, que comienza una propuesta así, en el mismo Delibac, Paul Nitter y pues por supuesto Raymond Panikkar, ¿sí? Con algunas oposiciones, pero entonces comienzan a decir cosas que hasta el momento no han sido tenidas en cuenta y podría decir yo que adelantadas 100 años en la historia, pero mueven la teología, ¿no? La sacuden. Y en este caso está diciendo, es posible el encuentro entre las religiones de una manera distinta a como habitualmente se ha hecho. Entonces nos presenta la hermenéutica diatópica. ¿Qué es? La hermenéutica morfológica, por lo general, se ha preocupado por la interpretación de textos en una misma cultura, ¿ya? La hermenéutica diacrónica se ha preocupado por acercar dos tiempos, el del redactor original y el del lector final. Y pues esto ha sido evidente en el recorrido que hemos hecho con Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, en fin, tantos hermeneutas occidentales que le han hecho mucho bien a la teología y pues por ellos contamos hoy con esta racionalidad interdisciplinar para hacer método en teología. Sin embargo, esta hermenéutica se llama diatopos, diatópica, es decir, no es una hermenéutica que busca acercar un texto en su semántica, en su semiótica, en su sentido, ni dos tiempos distintos, no es morfológica ni diacrónica, sino dos lugares diferentes culturalmente, diatópica. En este caso, yo me acerco a una cultura juzgándola con categorías que le son extrañas. Un ejemplo muy sencillo. Eh, Cuando los soldados estadounidenses estaban en Irak, en algún pueblo, le hicieron la señal a un carro que venía repleto de personas, deténganse. Y estas personas aceleraron y ellos tuvieron que disparar para detenerlos, creyendo que eran terroristas. Luego se dieron cuenta que este gesto es más un gesto de saludo, de aprobación, que de detenerse.
Ahí hubo una incomprensión cultural, ¿sí? Ahí hubo una incomprensión del lenguaje. Entonces, yo siempre tiendo a ir al encuentro con otra cultura desconociéndola y juzgándola con mis categorías, y eso es una aproximación errónea. No sé si en alguna ocasión les conté de las dos mujeres que van a la playa, una brasilera, otra de origen musulmán, y la brasilera solo se cubre su rostro con gafas, no tiene nada más en el cuerpo, y la musulmana con un atuendo donde solo deja descubiertos sus ojos. Una se pregunta, oye, pero esta solo se cubre los ojos y el resto del cuerpo, esto es una grosería, esto es un atentado contra Dios, y la otra dice, pero esta se cubre toda para venir a la playa y solo deja al descubierto sus ojos. En fin, son incomprensiones culturales. Panikkar tiene una frase y es, existen las invariantes humanas, pero no los universales culturales. ¿Sí? ¿Cómo entonces me aproximo a otra cultura al momento de hacer teología? Yo les voy a hablar desde mi experiencia y también les propuse mi tesis doctoral para la lectura. Hice este ejercicio durante 3 años y medio para acercarme al budismo. En el budismo hay una comprensión de la muerte, porque sobre la muerte es que gira mi tesis. Hay una comprensión de la muerte que es la reencarnación. Y por otro lado, pues está la resurrección. Tuve en mis momentos de lectura libros de escatología, incluso institucionales católicos, que decían tajantemente, la resurrección es incompatible con la reencarnación. Bueno, yo podría haber hecho mi tesis doctoral sobre la incompatibilidad de la reencarnación con la resurrección, pero dije, no voy a repetir. Voy con la hermenéutica diatópica, me voy a ir al budismo, voy a conocer sus categorías internas, incluso darme la oportunidad de vivirlo, y ahí sí emito un juicio, pero no voy a ir con categorías extrañas al budismo a juzgarlo y en fin, decir tantas tonterías. Entonces me voy, lo primero que encuentro es que sí hay unas escuelas que hablan de la reencarnación, como las hemos conocido, sobre todo el budismo tibetano Vajrayana, con el cual yo no encuentro mucha compatibilidad con la resurrección cristiana, efectivamente, pero sí hay un budismo, el budismo zen, que se aproxima, diría yo, demasiado a la resurrección cristiana. Y ellos no hablan de reencarnación, sino de renacimiento, que tiene que ver con el no poder decir nada de la vida después, sobre la vida después de la muerte, pero sí sobre la vida antes de la muerte. Porque afirman que nosotros morimos aquí a lo que no somos para renacer a lo que sí somos. Y dije, uy, Dios mío, aquí me estoy encontrando con algo. Es que esto lo he vivido también en la evolución escatológica de la iglesia o del cristianismo, donde nos preocupábamos en un primer momento por los novísimos, y ahora en la escatología se están haciendo preguntas sobre la posibilidad de vivir el reino aquí y ahora y de descubrirlo o de construirlo ya y no dejarlo para después. Y ahí empezó el encuentro, ¿sí? Y las aproximaciones. Entonces, lo primero que yo tengo para decir es, bueno, no juzgues al budismo en esas vertientes reencarnacionales, sino que mira esta perspectiva muy cercana a nosotros. Incluso cuando me hacen, yo no sé, ya les he compartido en esta otra ocasión, cuando me hacen la pregunta sobre Cristo en la defensa doctoral, gracias a Dincho Quintero, un maestro zen aquí en Bogotá, él me decía, es que nosotros los budistas zen no hacemos el zen o la postura de estar sentados en meditación y en silencio para llegar a ser Buda, sino para descubrir que ya lo somos. Lo mismo respondí yo allí, dije, una de las retroalimentaciones enormes que me ha hecho el budismo es saber que nosotros no oramos, que nosotros no practicamos el cristianismo para llegar a ser Cristo, sino para descubrir que ya lo somos. Y eso es antropología teológica, hombre, eso ya lo había dicho con el Supernatural del IVAC, esto ya lo había dicho con el existenciario sobrenatural Ranner,
Y yo creo que por eso mismo Ratzinger le escribe esto a Panikkar, porque le está diciendo, mire, usted está descubriendo desde otras culturas lo que ya estaba presente en el cristianismo. ¿Qué es la cristofanía? Vivir el misterio de Cristo directamente, ¿sí? Experienciarlo más que conocerlo y conceptualizarlo. Eso es la cristofanía, la manifestación de Cristo en la vida, en la realidad. Muy bien, entonces no es una hermenéutica morfológica, no es una hermenéutica diacrónica, sino que busca acercar dos topoi. Hay unas nociones propias unas claves de comprensión para el diálogo intercultural, interreligioso a partir de la hermenéutica diatópica, y es diálogo dialógico, el primero. El diálogo dialógico es diferente al diálogo dialéctico, donde una tesis y una antítesis se encuentran y finalmente una de ellas muestra ser superior a la otra y se puede hablar de una síntesis. Es decir, se da mucho en el debate filosófico, se ha dado mucho en el debate teológico y podríamos decir en términos griegos en la arena de la batalla. Pero estamos aquí ante el diálogo dialógico que se da en el ágora del diálogo, ¿sí? En el ágora del encuentro, donde yo no busco vencer al otro, sino que busco aprender del otro, escucharlo, comprenderlo aunque no esté de acuerdo con lo que dice. Entiendo que se da también en los procesos de pedagogía popular propuestos por Freire, ¿no? Sí, 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 también, exacto. Es que Eso ayuda a descubrirme, ¿no? vamos a ver que aquí hay muchas corrientes, diferentes corrientes que van convergiendo poco a poco, ¿no? O sea, es que esto, aunque se diga en diferentes palabras, son hallazgos de diferentes lugares, ¿no? Y epistemológicos. Entonces, ese es el primero, el diálogo dialógico, donde yo no busco vencer al otro, sino promover una mutua reciprocidad, aprender mutuamente. Yo al diálogo no voy a enseñar en primera instancia, yo al diálogo voy a aprender. Y es un diálogo que no se da primeramente entre creencias, sino entre creyentes, ¿sí? Entonces el respeto, la veneración por el otro, comprenderlo como una manifestación de lo sagrado, es importante. Para ello, el diálogo empieza con el silencio, reconociendo que ese misterio del cual hablamos nos sobrepasa y que solo tenemos atisbos o balbuceos de él, ¿sí? Entonces, el diálogo no se da en la superioridad, sino más bien diría yo en la precariedad, ¿no? En esa necesidad de Dios que buscamos conjuntamente para saciarnos de Él y que no lo contenemos, ni mucho menos lo agotamos. Equivalencias homeomórficas. Ahora vamos a leer un pequeño apartado de mi tesis, donde Panikkar dice, es una equivalencia de tercer grado. Es decir, no es lo mismo, ¿sí? O sea, es lo primero que debemos tener en cuenta. Una noción de otra cultura no es la misma que yo hago o que tengo. En este caso, renacimiento no es lo mismo a resurrección. Ese es uno de los errores que cometemos en las aproximaciones interreligiosas. Es decir, no, eso es lo mismo, hombre, todas las religiones hablan de lo mismo, no nos pongamos a discutir y... no, un momento, espérese, porque si somos iguales, el diálogo no se puede dar. El diálogo se da en la diferencia. Y yo le agradezco mucho a Panikkar esto de la hermenéutica diatópica, el diálogo dialógico, las equivalencias homeomórficas, la filosofía imperativa, porque a mí saben que me molesta y gracias a Dios eso no se da en los cursos que tengo, que todos digan, sí, profe, como usted diga, no, eso está muy bien, eso está perfecto, eso es una maravilla. Me encanta cuando hay discusión, cuando el otro piensa diferente y propone y pone sus ideas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es que el diálogo se da justamente en la diferencia. Y el respeto y la veneración por esa diferencia, por el otro que piensa distinto a mí, me enriquece, aprendo, crezco conjuntamente con él. Entonces las religiones no son lo mismo.
estas propuestas que tenemos aquí, ustedes pensarán diferente, la manera de apropiarlas es diferente, pero crecemos en el diálogo y en la discusión. En ese caso, Julián, Fray Julián en algunas ocasiones ha puesto sobre la mesa, no, profe, mira, yo creo que este autor dijo esto, pero creo que es así. O sea, qué bien, hermano. O sea, y cuando ustedes también, cada uno, pues es más insinuado a veces cuando se ha dado así, pero dice, no, un momento. Qué bien, así crecemos conjuntamente, no es lo mismo, ni todos pensamos iguales, y sería un fracaso para el maestro, para el profesor, sacar copias de su pensamiento. O sea, en eso me ha ayudado muchísimo. Crecemos en la diferencia. Entonces, no es lo mismo, no cumplen funciones iguales en sus determinados sistemas, ese es el segundo grado. Primer grado no son lo mismo, no cumplen funciones iguales, pero sí son equivalentes. Entonces, en este caso, él propone a Cristo y a Ishvara. En su tesis, el Cristo es conocido del hinduismo. Cristo no es Ishvara. Ishvara cumple una función diferente en el hinduismo a la que Jesús cumple en el cristianismo, pero son equivalentes. ¿En qué sentido? Equivalencia no es igualdad, ¿sí? La equivalencia hace referencia a la personificación de la divinidad en el hinduismo por parte de Ishvara, es decir, Ishvara vendría siendo el carácter personal del misterio, lo mismo que Cristo, como símbolo total y último de la realidad, que pues es una personificación o el nombre con el cual nosotros llamamos o identificamos a Dios los cristianos. Entonces, hay una equivalencia, un encuentro, un punto de encuentro de fondo, no dada en la igualdad ni en la funcionalidad, sino desde lo que emerge, un camino se hace a la convergencia. Entonces, Teilhard de Chardin, además de escribir Misa sobre el mundo, tenía esa bella frase: todo lo que emerge, converge. Y emergen desde lo profundamente humano y convergen en la divinidad que se nos escapa. Entonces, esa es la equivalencia homeomórfica. Eso nos libera del sincretismo que dice, no, todo es igual y todo se puede poner sobre el mismo lugar, y Panikkar va a decir, no, eso no es así. Incluso se atreve a mencionar algo diferente, y que esto ha sido muy desarrollado por Javier Meloni. La oposición al sincretismo es la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es eso que nace nuevo en el encuentro con el otro. En el sincretismo se da un cóctel, ¿sí? De muerte, donde muere la diferencia. Entonces yo tomo todo, lo pongo en un mismo lugar, y eso se convierte en una poción venenosa. Porque muere la diferencia, muere la trascendencia, muere la identidad. En cambio, la fecundación mutua aproxima en equivalencia homeomórfica dos nociones, una aprende de la otra, y de ese encuentro nace algo nuevo, y eso es la síntesis, ¿sí? Entonces, esa es la oposición al sincretismo. Otro término, filosofía imperativa o teología imperativa. Prefiere ese término imperativo a comparativo. No habla de historia comparada de las religiones, sino más bien tiende a hablar de teología imperativa. Impar significa que uno y otro aprenden, tanto el locutor como el receptor, y luego el receptor se convierte en locutor y me enseña, ¿no? Hace parte. Entonces, en la teología intercultural o interreligiosa, yo aprendo. En la filosofía también. Mi primera disposición es aprender. Escribe este texto de filosofía imperativa, la experiencia filosófica de la India. ¿Qué aprendí yo con este texto? Que el punto de partida de la filosofía en la India es el desencantamiento del mundo, mientras que en Occidente el punto de partida de la filosofía es el asombro. Si no son lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes tú aportarme a mí desde el desencantamiento del mundo? ¿Y cómo puedo yo aportar al hinduismo desde el asombro del mundo, ¿no? Entonces,
allí hay un encuentro y aprendemos desde dos lugares distintos. Este texto merece la pena leerlo porque trae con muy buen rigor académico todas estas nociones hinduistas. Muy bien, el mitos. Mito para Panikkar no es una mentira o irrealidad, sino que es un horizonte de sentido. Es decir, en lo que creemos, en lo que se funda nuestro pensamiento, lo que estamos dando por dado, pero no sabemos que es así. Entonces dice, desde Oriente yo descubrí que el mito de Occidente, sin saberlo, es la historia. O sea, mira desde allá cuál es el mito de Occidente, o sea, lo que nosotros damos por hecho. ¿Y qué es? Que lo que es histórico es lo que existe y es lo real. Entonces, muy bien, Jesús resucitó. A ver, la prueba histórica de que Jesús resucitó en carne. Bueno, no está el cuerpo, no lo han encontrado y jamás lo van a hallar. Entonces, bueno, entonces está basado en la historia, perfecto, entonces es real. Listo, usted me está demostrando como científico que la hostia consagrada sangra y que es un músculo el que se puede evidenciar ahí del corazón. Entonces, es real, es histórico. Entonces, él va a la India y en una conversación que pone por allí con un maestro hindú, entonces le habla de la resurrección teológicamente, qué significa, cómo se da, y el maestro hindú le dice, muéstrame la resurrección con tu vida, a mí no me interesan todos esos aspectos históricos, sino que tú la manifiestes con tu existencia. Entonces dice, efectivamente, el mito de la historia, el mito en el cristianismo es la historia, y el mito en Oriente es lo transhistórico, lo que está más allá de la historia. ¿Sí? Pues ¿cómo hemos dialogado desde incomprensiones? No sabemos cuál es nuestro mito, pero si lo sabemos, comprendemos el mito del otro y el otro comprende nuestro mito. Es más, lo que le pasó a él, el otro me descubre el mito en el que vivo, o sea, el horizonte del sentido en el que estoy. Dice, por tanto, cuando dialogamos desde los mitos, lo que aflora es la experiencia compartida que no se puede transmitir a través de conceptos que lo agotan solamente, sino a través de la realidad simbólica. Y aquí estamos muy cerca a Mauricio Bechov, que nos muestra una hermenéutica analógica, ¿sí? La univocidad, la equivocidad, bueno, eso se hace posible en la realidad simbólica. Ese es el lenguaje a través del cual tenemos que comprendernos desde el mitos. Y, lógicamente, ese mitos, esa realidad simbólica acompañada por el logos, ¿sí? Pero el logos no en carácter superior y de prelacía, sino vinculado en ese diálogo experiencial, comprendiendo que el logos no agota ese acercamiento o esa aproximación a la realidad que tiene el otro o que tengo yo. Porque el logos y el símbolo propician la praxis, ¿sí? El conocimiento de la realidad y la experiencia de la realidad nos descentran. Eso es lo que hace que no estemos autocentrados y reafirmando nuestro ego, sino descentrándonos continuamente, vaciándonos en el otro, dejando que el otro se vacíe en nosotros, compartiendo conjuntamente la existencia, o sea, la realidad práctica. Él tiene en ese mismo libro, La plenitud del hombre, muestra a Marta y a María, ¿no? Una que ora a los pies de Jesús y otra que está activa, ¿sí? El logos, activo, buscando respuestas, y una que está contemplativa en el silencio. Entonces dice, ¿con cuál nos quedamos? ¿No? Siempre decimos eso en la predicación, ¿con cuál nos quedamos? Pues con quien contempla. Y dice él, no, para recibir, para que esa realidad última y divina habite en nosotros, deben estar las dos, la contemplación y la acción, la experiencia y el logos, porque de lo contrario caeríamos en el aislamiento egoísta y en el fanatismo que es un peligro. Muy bien, es un círculo hermenéutico que se va dando
en el encuentro. Es decir, yo no llevo cuando yo me voy a encontrar con el otro, diferente de mí, de otra cultura, de otra religión, yo no llevo un esquema preconcebido, ¿no? Primer momento, segundo momento, tercer momento, cuarto momento, se va a dar esto, luego las conclusiones, el consenso y listo, ¿no? Ese encuentro no se da así. La agenda se crea en el mismo encuentro. Les pasa, y eso yo se los digo por lo que me sucedió, o sea, yo llevaba una preconcepción, es reencarnación. No, 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 en el encuentro me di cuenta que no era eso, era renacimiento. Entonces, claro, es un encuentro creativo, es una hermenéutica creativa que va dándose en el diálogo. Bueno, dicho esto, vamos al procedimiento del método como tal, cómo se procede en sus fases. Teniendo en cuenta lo que ya les dije, es un encuentro creativo. Voy a compartir. Profe, una pregunta antes de pasar al tema del método, y es yo lo llamaría un chisme académico. ¿Usted qué busca primero? ¿Encontrarse con el budismo o ya tenía Panikkar presente? ¿O cuando se va a encontrar con el budismo se da cuenta que necesita un método y encuentra Panikkar? Conocí primero a Panikkar, el pensamiento de Raymond Panikkar. Y el pensamiento de Raymond Panikkar me abrió a la espiritualidad o a las religiones orientales. Pero primero fue el autor. Es eso. Muy bien. Entonces, aquí están viendo mi pantalla. Listo. Método de la investigación. Entonces, dice, la presente investigación asume el pluralismo religioso como un desafío para nuestros tiempos. Y por eso, dentro de una teología interreligiosa, responde a este desafío con un método que le resulta pertinente, la hermenéutica diatópica. Yo sí dije, no hay un método de aproximación más apropiado que este. Este método propuesto por el mismo Panikkar tiende puentes para el encuentro entre dos culturas, entre dos lugares, sin juzgar con categorías extrañas sus mitos, sus símbolos o su fe. En este sentido, es un método que enriquece la propia identidad en lugar de diluirla, que aprende antes que enseñar, que haya equivalencias posibilitando la fecundación recíproca. Panikkar cree que la hermenéutica diatópica se debe fundar en realidades simbólicas, es decir, que compenetren e integren realmente al ser humano con el absoluto, para evitar la reducción de la fe a la doctrina, pues allí el distanciamiento entre el sujeto que cree y el absoluto objetivado es enorme. Dice textualmente, el diálogo religioso no es confrontación de doctrinas, sino más bien usa el lenguaje del símbolo. Mientras que la doctrina se basa en la referencia objetiva de la ideología que la sostiene, el símbolo no es objetivo, sino relacional. En la relación entre el símbolo mismo y lo simbolizado reside su fuerza expresiva. El problema está cuando la religión pierde su lado místico y tiende a convertirse en ideología, y el lenguaje con que se expresa deja de ser simbólico y se vuelve lógico. Mientras que el lenguaje simbólico es plural y relacional, el lenguaje es unívoco y autorreferencial. Arribar a otros lugares sin creerse superior, tener una apertura cada vez mayor para abrirse y acoger esa actitud requerida para el diálogo intercultural e interreligioso. Sumergirse en los símbolos y beber de ellos toda sabiduría y sentido es el aliciente de esta aventura. Al encontrarnos con otras culturas y mitos, se descubren los mitos propios. Yo no sé cuál es el mito en el que vivo hasta que otro me lo descubre, decía Panikkar. Por ejemplo, vislumbró que el mito de Occidente es la historia al haber elucidado el mito transhistórico hindú. El método procede entonces como círculo vital que crea y recrea nuevas realidades, desmitifica y remitifica. Quien regresa de otra cultura y religión ve nacer algo nuevo en él. Su dinamismo propio lleva a ver al otro como una epifanía del misterio. El diálogo interreligioso no es una estrategia para sobrevivir en tiempos de forzada pluralidad, sino una actitud existencial, como dice Javier Meloni, creer conjuntamente a través de una palabra compartida.
el diálogo interreligioso es una necesidad. Necesitamos de los otros al mismo tiempo que tenemos algo muy valioso que compartir con ellos. Después de enunciar la relevancia y la novedad del método en el diálogo interreligioso, es tiempo de decir cómo operará la hermenéutica diatópica en esta investigación. A continuación, se exponen los movimientos del método en relación con los capítulos que componen la tesis. El primer movimiento de la tesis buscará actualizar la pregunta sobre la vida y la muerte abordando autores occidentales que en sus búsquedas y hallazgos han tenido cierta relación con el pensamiento oriental, equivalencias homeomórficas, ya sean por su cercanía a un maestro espiritual o porque sus propias intuiciones se aproximan a él. El segundo movimiento explicará los fundamentos teológicos de la comprensión cristiana en la resurrección. Ambos movimientos corresponden al primer momento del método de la experiencia situada de Occidente. Entonces, la primera fase del método es partir desde la propia identidad, o sea, en este caso mía, cristiana, a lo otro, a la otra cultura. Entonces es un camino de ida, de Occidente parto a Oriente. Luego se procederá a conocer, identificar y profundizar la creencia budista en el Renacimiento a partir del Dharma o sus enseñanzas en las escuelas Hinayana, Mahayana, Vajrayana y Zen, movimiento que responde al segundo momento del método, la experiencia situada de Oriente. Es decir, parto de Occidente, llego a Oriente, lo conozco a profundidad y el tercer momento es el retorno, pero habiéndome fecundado de los dos lugares. Y ahí es donde nace algo nuevo, que en este caso fue la comprensión de la muerte. Para finalmente establecer en el tercer momento, desde una teoría interreligiosa basada en la intuición cosmoteándrica de Panikkar, un diálogo entre cristianismo y budismo sobre la resurrección y el renacimiento como respuesta al misterio de la muerte, movimiento que se ancla al tercer momento del método, la mutua fecundación o diálogo dialógico. Entonces, primer momento, la experiencia situada de Occidente, segundo momento, la experiencia situada en Oriente y tercer momento, la mutua fecundación o diálogo dialógico. Muy bien, entonces allí he tenido la oportunidad de compartir cómo procedió el método en la investigación doctoral que acercó dos lugares. El budismo en su noción de renacimiento frente a la muerte, en su vertiente Zen y la resurrección cristiana. Esa fue mi tesis doctoral. Entonces, tenemos una vez más un método que en este caso no es morfológico, no es diacrónico, sino que es diatópico para nuestra investigación en teología.